Soltera con Gatos, el podcast de Libros para Buddy, donde encontrarás entrevistas y cotilleos que no estabas esperando. Hola, estamos nuevamente en Soltera con Gatos y tengo a Vania de Libro de Vamos a conversar con Vania de gatos, libros, de la vida y sobre todo de libros, pero sobre todo de la vida. Así es que vamos a empezar. Obviamente este es un podcast de gatos y tú tienes a Emilio y creo que tienes otro gato más. Yamadara. Cuéntanos un poquito sobre tu gato, sobre cómo llegaron a tu vida, cómo han cambiado tu vida, si es que eso ha pasado. Sí, totalmente. A ver, yo como tú siempre tuve perritos en mi casa y en realidad el tema de los gatos surgió cuando yo estaba en la universidad. Ni siquiera me acuerdo cómo llegué a interesarme por ellos, pero le dije a mis papás, quiero un gato. O sea, necesito un gato en mi vida. Y mis papás no, porque ninguno de los dos quería gatos. Mi mamá había tenido muy mala experiencia con los gatos, mi viejo también, no lo soportaba. Entonces yo me acuerdo que busqué en internet, ¿no?, beneficios de tener un gato en la casa para convencerlos. Les tuve que hacer ahí el PPT para convencerlos de esto sería bueno si tenemos un gato, ¿no? No traen enfermedades. O sea, en realidad es desmitificar todo lo que se conoce de los gatos para que ellos me atrajeran a tener uno en la casa. Uh-huh. Y me acuerdo que antes de eso, porque todavía no me habían dicho que sí, llegó a cruzamos por mi casa hay una esquina entre Sucre es en Sucre, la cuadra 3 de Sucre, siempre va a un albergue con sus gatitos, sus perritos. Entonces veo a mi primer gato que no está dentro del registro último de libradictos, que es Afito, que era un gatito chiquitito, todo blanco con las orejitas plomitas, los ojos azules como un white walker. Muy chiquitito, bastante indefenso, y me lo llevé. O sea, yo dije, ya fue, papá, estoy llevándome a este gato. Y había un gato, otra gata igual, supongo que era como su hermanita, pero mi viejo me dijo, no, solo un gato. Ya, bueno, al final me lo llevé y con miedo, el gatito estaba lleno de pulgas, lo tuve que bañar, casi lo mato, porque o sea, yo no sabía nada de los gatos. En realidad, eso pasa, ¿no? Es como cuando vienes a tu primer hijo, exactamente lo mismo. No vienen con manual. Tal cual, la friegas con todo. Entonces ahí lo llevé al veterinario y ahí tuve mi primer hiperfoco con los gatos, porque empecé a leer de todo. O sea, me acuerdo que mi papá se fue de viaje a Europa y le dije, papá, tráeme un libro de gatos, pero era un libro de literatura, ¿no?, de gatos, que el personaje sea un gato, pero mi papá me trajo enciclopedia para gatos. Hay que ser más específico. Literal, pude haberle dicho lo del autor o algo, pero no había. Y ahí aprendí sobre la raza de los gatos, los cuidados, era escrito por veterinarios, entonces fue un libro bastante científico que me ayudó como dueña a tener a Fito mucho mejor, ¿no? Bueno, y resultó que Fito era un ragdoll, era un gatito de raza grande, peludo, era una cosa. Puedo mostrártelo aquí. Este es mi Fito. ¡Ay, es hermoso! Y era un gatazo así. Lamentablemente mi nenito nació con una afección en el corazón. Y bueno, hubieron algunos síntomas casi como antes de que cumpliera los 6 años. Y sus pulmones se llenaron de agua, no soportó pues la intervención y falleció. O sea, yo lo llevé al veterinario diciendo, mi gato está un poco extraño y ya no me puedes pedir porque falleció. ¡Wow! Fue horrible, el choque fue, yo lo cuento y me quiero poner a llorar siempre, pero sí, antes de que Fito fallezca, casi como cuando tenía 2 años o 3 años, llega Emilio, que en realidad no se llama Emilio, se llama Aerys, porque le puse Aerys the Mad Cat, que era por el rey loco de Juego de Tronos. En mi casa me dijeron, no se va a llamar Emilio por el pollo ese de Snoopy, ¿sabes? Un pajarito. Pucha, fracasó y quedó en Emilio, pero en realidad en mi corazón es Aerys the Mad Cat. ¿Y qué fue? Que yo siento que cuando tú le das un nombre a un gato, le marcas la personalidad. No sé si te ha pasado. Y Aerys, porque le puse a Aerys, el rey loco, pucha, era un loco calado.
O sea, se trepaba a las cortinas, le hacía bullying a Fito. Y Fito, como era un gato tan grande, tan señorón, porque él era un rey, o sea, era de la realeza ese gato, se dejaba acariciar por todos, era tranquilo. Y Emilio, no, o sea, te huía, te arañaba, lo mordía, lo perseguía. Y Fito le ponía una pata y era suficiente para abarcar todo su cuerpito, ¿no? Porque había llegado chiquito. Cuando Fito fallece, Emilio toma la personalidad de Fito. Se queda tranquilo, sí la sufrió. O sea, siento que la pegada de no haber tenido pues este hermano mayor le chocó bastante fuerte. Y ya, eso fue casi, no sé si, o sea, hace como 2 años antes de pandemia. Y ya Emilio pues tuvo que crecer. Maduró a la fuerza, se tranquilizó bastante. Justo para pandemia, porque me acuerdo que una semana antes de que nos digan cuarentena, Ya, o sea, marzo del 20. marzo del 20, encontré a Madara en la esquina donde había adoptado. Entonces dije, me la llevo a la gata. Pucha, ¿para qué me la llevo? Llegó, era un poquito más grande, era hembra, yo nunca había tenido una gata hembra. Y después de haber tenido 2 gatos machos, creo que hay una diferencia muy marcada. Las gatas son más territoriales. La personalidad es más fuerte. Y ella vino un poco enfermita. Emilio, cuando tú traes un gato nuevo a la casa, el gato se estresa. Se enfermó tanto que lo tuve que internar en el veterinario. Wow. 3 días estuvo. Y estuvo 3 días de la pandemia, en donde no podíamos salir. Yo tenía que pedir permiso para salir en el carro a llevarlo, a recogerlo, a ver cómo Creo que estaba. los veterinarios fueron uno de los primeros que uno podía ir, hasta donde recuerdo. Sí, yo me acuerdo que Pero creo que fue en la segunda semana, no fue al inicio. igual, y Emilio se puso muy mal, se deprimió. Bueno, todo mal con Madara. Y con Emilio, ya cuando regresó, por ejemplo, de nebulizaciones, terrible. Pero sobrevivieron. Y ahora Emilio es como más tranquilo. Es un gato que yo creo que tiene apego ansioso. Ama estar muy pegado a mí. Está como una garrapata. Me tiene abrazada. Estoy sentada, se quiere subir. Y Madara es un poco más arisca. Ella sí tiene la personalidad de un gato como tal, te busco cuando quiero amor, pero si no puedo estar sola, ¿no? Y que nadie me quiere. Y bueno, y así, y para esto Madara le hace bullying a Emilio. Lo muerde, pero o sea, a veces se pasa porque le quita el pelo, o sea, es una loca. Terrible. Pero ya, esa es en breve la historia de mis 3 gatos. Y bueno, y de Fito que ya no está, pero que siempre está pues ahí presente en las anécdotas de mis niños. Con algunos de ellos sientes de que o sea, ellos tienen reacciones muy parecidas a ti como si fueran tus hijos, o eso es, o sea, ya demasiada humanización. A ver, Emilio es muy dependiente y yo creo que no. O sea, siento que esa dependencia fue más por una decisión que yo tuve cuando lo traje. Porque leí que los gatos se estresaban, entonces yo me encerraba sola con Fito para que no se estrese y Emilio lo metía en el cuarto de mis hermanas. Entonces creo que ahí le generé el apego ansioso a Emilio, porque yo le cerraba la puerta, entonces era como que me has adoptado y no quieres estar conmigo, claro. Y yo lo cuidaba así, pero no quería que se me pegue el olor para que Fito no entre con celos. Era un desastre también. Entonces yo creo que ahí fue el apego ansioso, fue una consecuencia de un acto que yo tuve, pero que se me quedó y ahora por eso no se me despega. Y Madara, creo que la travesura de Madara va un poco más conmigo. Madara tiene esta costumbre de... Tú estás caminando y de la nada te muerde la pantorrilla. Es su juego, es su amor, es su cariño, pero no te muerde tan suave. Y yo tengo la costumbre de morder a mi novio. Fuertes declaraciones. No, sí. Me pasas. Así de traviesa. No, tengo que controlar esas actitudes salvajes.
¿Quién no se queja? ¿Qué importa? Tal cual. Mientras no dejen marcas, todo está bien. ¿Y qué tal ellos con, o sea, en tu momento de lectura, en tu momento de grabación? ¿Te dejan tu espacio o cómo es tu trato con ellos? A ver, Emilio, usualmente cuando yo quiero empezar a grabar, le da por comer, entonces yo creo que se está masticando la gente. Pesado, Y a Madara a veces le gusta como subirse al... Yo cuando grabo me pongo el cuaderno al frente como para guiarme y no tropezar, ¿no? Al momento de grabar. Porque como tengo un minuto y medio, tiene que ser muy marcado, no puedo irme por los lados. Entonces ya, Madara va y me tapa toda la visión. Y Emilio sí suele subirse a mis piernas. Pero, o sea, en realidad son bien tranquilos. Los dejo ser, ¿no? Si se paran y se suben. Ya en la grabación aparecen como un fantasma, ¿no? Van y vienen en los cortes. Vamos a Libroadictos. Empezaste como youtuber, booktuber, dejaste de ser booktuber y pasaste a ser la reina del TikTok y de Instagram. ¿Cómo fue el concepto y cómo te ves ahora más cómoda? ¿Cuál es tu red social más cómoda? A ver, yo cuando empecé en YouTube fue porque yo empecé antes de pandemia, en 2019 puede ser, ¿no? Claro, 2019, o sea, nuestra vida antes y después de pandemia. Exacto. Y en realidad yo no empecé porque era algo que a mí se me hubiera ocurrido, fue de la nada. Me dijeron, oye, hay gente que habla de libros, ¿no te gustaría abrir un canal? Era con otras personas y al final me abandonaron. Yo ya tenía como que todo bien estructurado como para tener el canal y dije, me lanzo, ¿no? ¿Qué puedo perder? Pero, ¿qué pasa? Que en YouTube siento que es una red social que margina diferentes contenidos. Si tú hablas de lifestyle o hablas de comida o hablas de eso que vende, tienes esta vitrina alta, ¿no? Pero si tú hablas de libros, sobre todo, yo me acuerdo que hablaba de libros clásicos, entonces era como, no tenía mucha visualización y a la par abrí Instagram porque tenías que tener un contenido como más estático aparte de los videos, ¿no? Cuando ingreso a Instagram, todo era muy estético. ¿no? Era la foto con los libros, con las papás y dije, y era la producción porque tenías que poner la cosita y la luz y las flores, comprarme exofilia. Yo dije, hubo un tiempo que me iba a esta parte de Home, de Ripley y de Saga, que es todo estético, y ponía mi libro y tomaba la foto de él. Te lo juro, yo me ahorraba el tiempo. Es más, me iba alzando la mano. Si regresan a las primeras fotos de Libradictos, sí lo van a notar porque era todo armado. O sea, yo no me sentía, para empezar, no me sentía siendo yo porque yo no suelo cuidar mucho el tema de las fotos. Soy más espontánea, más impulsiva. Entonces ya me estaba hartando. En pandemia, antes de pandemia, pensé en dejar Libradictos. Se da pandemia y ahí ya se estaba hablando de TikTok. Me acuerdo que había grabado un video con Emilio en TikTok en el que le daba besos con una canción de fondo. Tuvo 600 likes y yo dije, ¿qué es esta red social? Así que empecé a subir contenido de YouTube a TikTok, pero no pegaba porque obviamente el formato era diferente, no lo subía horizontal, subía solo la intro, que a mí me parecía chévere, pero a la gente en verdad le importaba tres pepinos, porque ni siquiera era el formato. Así que dije, voy a intentar hacer contenido exclusivo para TikTok, porque me acuerdo que TikTok en ese tiempo solo aceptaba hasta minuto y medio. Y me lancé con una recomendación, me acuerdo, de Plata como Cancha. Lanzo Plata como Cancha y se hizo viral, fue mi primer video viral, o sea, fue pensado para TikTok y se hizo viral. Esa Feracosa debería darte un agradecimiento especial. Por favor, esa Fera. No se pase. Que no se pase. Yo sé que tuvo su vaina con el Acuña, que fue su mejor jefe de marketing, pero aquí la señorita hizo
lo que hizo en redes, Se así que vendió. no me venga. Tal cual, y funcionó. Claro, antes había hecho otro tipo de contenidos, pero yo no encontraba no sé si mi personalidad, pero no mi estilo. Y era un poco fregado llegar a encontrar ese estilo, pero ya con el de Christopher Acosta, con los estilos, con esas cositas, dije, ok, creo que por acá va. Y ya más adelante empecé a hablar de otras cosas. Y luego surge todo el tema del castillo ambulante, que empecé simplemente a leer lo que iba avanzando en la lectura, compararlo con las películas, y ya con eso yo me hice un poco más conocida. Incluso salió en las métricas de región de TikTok. Me escribieron por interno para decirme, oye, a ti te pusieron en las métricas de región de TikTok como la que impulsa a la lectura. Y yo me quedé, ¿qué me estás contando? No hay forma. Y fue un loco calato. O sea, nunca me esperé que esta adicción a los libros de alguna manera llega a compenetrar con mucha gente. Y sobre todo llevándolo por algo que otras personas no sabían que era leer en voz alta, ¿no? Y aparte en tan poco tiempo dar una opinión. O sea, era como cranearlo bien, pero de alguna manera lo disfruté mucho y funcionó. Ahora, mi red social favorita creo que es TikTok, porque me permitió desenvolverme mucho con libradictos. Y ahí viene Instagram, porque Instagram se copia de los TikToks con Reels. Pero lo más gracioso de Instagram es que yo me hago viral con video de café, que no tiene nada que ver, que fue contando la historia de la primera cafetera peruana, que es Lumipeco, y pucha, y reventó. Y yo dije, ¿de dónde está llegando toda esta gente? Porque, a ver, después de 2-3 años de libradictos, había llegado como a 5.000 seguidores, que fue con sudor, lágrimas y sangre. Con este video de café, en una semana ya tenía 15.000 seguidores nuevos. O sea, ya tenía 20.000, y dije, ¿qué es esto? Esto es magia. Eso es suerte, o sea, en realidad fue un golpe de suerte. Con el castillo ambulante esto se duplicó, ya llegábamos como a 40.000. Y bueno, y síndrome del impostor también, ¿no? Creo que a todos nos pasa que dices, no sé, no me merezco a esta gente. Solo hablo No de soy ciertas yo. cosas. Claro, porque dije, ya se me acaba el libro y ahora de qué voy a hablar. O sea, la gente se va a ir, Háganme parte 2, por favor. Claro. Entré en una crisis, dejé de publicar. O sea, ya tuve mi momento y perdí la oportunidad un poco porque no seguí haciendo más contenido como todo el mundo, ¿no? Que hacía diariamente. Entonces ahí como que bajaron un poco los seguidores, pero ahí entre que me la creía y trataba de hacer contenido que me gustara, encontrar mi estilo y todo eso. Ha sido un camino largo. Todavía no me la creo, pero ahí seguimos creciendo felizmente. Y bueno, y lo último fue lo de la BNP, ¿no? Que ha sido como hitos marcados. Y lo bueno es que la gente ahí se mantiene, ¿no? Y me sigue escribiendo y sigue comentando. Entonces, ahí por ahí me conocen como la chica que habla de Ghibli, que habla del castillo ambulante, de café, y ahora sale a correr. En algún momento comentamos, porque también en otro podcast en el cual estoy, de que es Leo Romántica Perú, y se me quedó muy grabado que dijiste, a mí no me llaman para conversatorio porque yo hablo de todo y no me especifico en algo como, no sé, literatura juvenil, literatura de fantasía y qué sé yo. Pero en la diversidad está que termina siendo mucho más rico, porque claro, puede que no leas el último libro de Wattpad, que no sea de tu interés, pero traes otro tipo de literatura que también jala y que abre el espectro, porque nos enfocamos en los más adolescentes, en los más jovencitos para que lean, pero también hay otro tipo de lectores que no lo hacen y que necesitan un empuje. Exacto. Y confirmo eso porque, a ver, la mayoría de mis seguidores son... El más fuerte es de 24 a 34 años, que es más o menos la edad que manejo, que tengo, ¿no? Y justo era pegado, creo que el sentimiento con el tema de Ghibli. La mayoría de las películas de Ghibli están enfocadas en libros. Ahora también hablo de animes, entonces por ahí he tocado algunos corazones. Y lo chévere es eso, ¿no? Diversificar el contenido en cuanto a edad, me parece que también va.
creo que las redes como Instagram y TikTok me han ayudado mucho en el tema del algoritmo a llegar a las personas correctas. Porque algo que yo he visto que es difícil explicarle al cliente, yo he trabajado mucho tiempo en agencia con marcas muy grandes, que es, de nada te sirve tener millones de seguidores si solo te va a responder 10 personas. Y se ve en Facebook, hubo un tiempo que se empezó a ver, yo eliminé mi cuenta de Facebook porque me aburrí. Pensamos dos. Sí, es que ya se volvió insoportable. Ahora sí, el punto es que no me olvidó los cumpleaños, porque Claro. ahí tenía todos los cumpleaños y después me ha pasado. Mi memoria se fue con Uy, Facebook. horrible, debí haber bajado los cumpleaños, pero lo siento. Ok, continuemos. Tal cual. Entonces, en el caso de Libradictos, tanto con TikTok e Instagram, siento que igual es una comunidad muy grande a la cual lamentablemente no llegamos por el algoritmo. Pero sí se llegan nuevas personas y esas personas, si les das el contenido que merecen, pues se van a mantener en constante retroalimentación, diría yo. Entonces por ese lado estoy contenta. No sé si decir Instagram o TikTok es mi favorito, pero si hablamos de publicidad, Instagram marca más la pauta en Perú porque todavía no están tan modernizados pensando que TikTok funciona mejor. Sí. Así Lo que pasa es que parece como que TikTok es más adolescente y el adolescente no tiene tanto ingreso como el joven adulto que está en Instagram y que se compra. Entonces probablemente sea un tema de edad y de, en fin, marketing a morir. Tú eres comunicadora, soy periodista. periodista, perdón. Tú eres periodista, pero ahora tienes Lechat. Lechat. ¿Cómo nace Lechat? ¿Cómo es que, porque sé que trabajaste mucho con marketing digital, trabajabas en agencia y ahora estás metida con harinas y huevos? Es real. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue? Fue un loco. A ver, la pandemia. Sigamos con el antes y después de la pandemia. Yo me acuerdo que cuando empecé en el mundo del marketing digital, yo estudié periodismo, ahí ingresé a cambiar a América Televisión, pero en el lado digital. Ahí conocí a una de mis mentoras. De ahí pasé a agencia, estuve mucho tiempo en agencia y luego estuve en el Estado. Fue una experiencia horrible. Tanto estuve en la Marina y en una municipalidad después. Y bueno, y después de esta experiencia del Estado, la última, dije, estoy harta de este trabajo de mierda. Porque a veces te desencanta mucho saber que no importa lo que tú quieras hacer, no importa si yo me metí, acepté el trabajo de la municipalidad con el objetivo de saber que iba a poder hacer algo por mi ciudad, por mi país, ¿no? Entonces te vas con esa ilusión a pesar de que sabes cuál es la realidad. Pero dije, estoy postulando a una gerencia alta, o sea, voy a estar cerca de ello, ¿no? Se puede hacer algo. O sea, saber que las cabezas están podridas, que viven en una burbuja y que quieren mantenerse en una burbuja, y no importa lo que tú quieras hacer, los informes que hagas, eso no va a cambiar, hace que te desanimes. Y no solo eso, sino que te comiencen a poner otras personas ahí a trabarte el trabajo, hace que digas, bueno, me voy a volver emprendedora. Y fue así, que le dije a mi hermana estudió pastelería, astronomía, hotelería, todo tenía. Y le dije, Gordi, hagamos algo, saquemos un taller de pastelería en la casa, porque igual estábamos en plena pandemia. Y le digo, a ver qué tal nos va. Tengo dinero ahorrado, yo planeaba comprarme una computadora, pero así que sea 1000%, porque tenía el objetivo de hacer un canal de viajes. Entonces dije, me compro la computadora, me falta un poco más, ahorro, me compro una camioneta y me largo de viaje y ya fue. Y nómade digital. Pero no podíamos mudarnos porque pandemia, entonces ahí surgió el tema de la pastelería y la monga me dijo, ya somos. Me acuerdo que compramos el packaging, hicimos nuestro concepto, es Le Chat Patissier, que es el gato pastelero, y de hecho los sabores de la carta tienen nombres de razas de gatos. Y que es un pequeño homenaje a los gatitos que nos robaron el corazón, como tal. Sin embargo, la marca no va tanto de gatos, simplemente está el nombre, pues, y lo de los
sabores. Pero sí, o sea, yo no tenía idea más que las recetas que algún día hice cuando era niña. Era lo único que yo sabía de pastelería, pero ya tener un taller de pastelería ya es un tema profesional, es trabajar con calidad, es trabajar con diferenciar entre harinas, diferenciar entre insumos, costos, presupuestos. Y yo dije, yo tengo el tema de comunicaciones, Gordy, tú te encargas del resto. Y en realidad fue un poco más difícil para mí por el hecho de que tuve que aprender a preparar todas estas cosas, a dividirnos el tema de la producción, el tema del armado de las tortas, la masa elástica. Y ya en este proceso, vamos a cumplir 3 años este año, yo he ido descubriendo como que mis talentos dentro de la pastelería. Y ha sido un viaje, la verdad. Creo que fue una decisión bastante impulsiva, tenerle ya totalmente impulsiva, pero no me arrepiento, a pesar de que hemos tenido subidas y bajadas, que en un momento dijimos, ya fue, hay que dejarle chat porque no nos está rindiendo, porque nadie te dice, creo que hay una actitud muy romantizada del emprendedor, del emprendimiento, que es, tengo mi emprendimiento y como si que se fríe mi jefe, que se fríen todos. No, amigos, el emprendimiento se trabaja 24/7. O sea, si tú te quejabas porque tu jefe te hacía quedar 1 hora más, 2 horas más, no, el emprendimiento es, lo das todo o no comes. Así es. Entonces, sí, ha sido un trabajo fuerte. Los cambios en política y en la coyuntura nos hacían sufrir porque ahorita el costo del limón, que es parte de las recetas, friega un poco, entonces tiene que quitar sabores, ver cómo le camuflas al cliente. Es el trato con el cliente también 24/7 que no me encanta, la verdad. He hecho atención al cliente por redes sociales y es muy complicado, con diferentes tipos de marcas, desde carros, niños hasta ahora pastelería. Pero sí, es un mundo, es un todo en uno, pero me encanta. O sea, sí lo disfruto de verdad. Creo que fue Philip Kotler que dijo que el cliente tiene la razón. Te odio, Kotler, eso no es cierto. Le han metido al consumidor que el cliente tiene la razón y no es cierto. El cliente termina siendo un dictador y puede ser muy frustrante trabajar con un cliente, y no es que uno no lo quiera, porque obviamente el cliente te da de comer. Exacto. Pero es muy complejo trabajar con un cliente y que en el caso de ustedes, que es mucho de creatividad, lo que él tenía en su cabeza o ella, verlo reflejado en la torta, hay un viaje tridimensional de interpretación casi arqueológica. Sí, totalmente. Nosotros tenemos una política interna de cliente fregado, cliente baneado, cliente funado. Totalmente, porque ya nos ha pasado, o sea, a ver, siento que igual hay una cultura del más vivo en el Perú, de me voy a pasar de vivo y voy a fregar esta pastelería, ¿no? Si esto dicen tus cláusulas, entonces voy a buscar el vacío. Entonces, con eso hemos aprendido muchas cosas, sobre todo a decir a clientes que sabemos que nos van a causar un estrés más que una ganancia como tal, les decimos no. Eso es un tema ya de elección propia. ¿Ya aprendieron a decir no? Sí, totalmente, o sea, totalmente. Nos ha tocado desde clientes que nos han dicho que el pedido llegó mal, pero pese el dedazo del cliente en la torta, y te das cuenta que obviamente no fue que el pedido llegó mal, es que no supiste cómo abrir la caja y le metiste. Entonces, y lo peor es que te tienes que tomar el momento, transformarte en un detective, agrandar la cámara y ver qué pasó, porque si esa torta estaba bien estructurada, no hay forma que se haya podido pues manchar con algo. Y por último, si se chanca en el transporte, el golpe ha tenido que ser en toda la torta, no solo un dedo. Entonces a veces me da ganas de decir, por favor, un poco de criterio, un sol de criterio, señor, un sol. Pucha, nos ha pasado también como que no saben contar las sumas y restas. No, el precio total sería tanto. No, es menos.
No, pero y he hecho la suma, o sea, escrito, no, porque 50 más 25 más tanto te da tanto. Si tú restas esto que me has pagado, te da tanto. Y entonces siento que sí, es una tarea de tomarte el tiempo de explicarle, ¿no? Y creo que eso a veces te quita años de vida. Totalmente. Yo me voy a morir antes, yo lo sé. Pero bueno, igual también como tenemos ese tipo de clientes, también tenemos clientes que son un amor, que son los mejores que creen en nuestro trabajo, que no... O sea, es como que creen a ciegas, es... Tú hazlo, yo confío, lo que tú me entregues está bien y nosotras, o sea, en verdad es una alegría conseguir ese tipo de clientes porque te sientes en la libertad de probar cosas nuevas. Hace poco probé una nueva técnica me pidieron Obanai, que es un personaje que Kimetsu no Yaiba en la torta. Yo tenía terror porque esa técnica la había visto en TikTok, pero más era una deducción que saber realmente la técnica, que conocerla. Y dije, me mando con todos. Estuve, sin mentirte, unas 6 horas solo en la decoración de la torta. Solo 6 horas, entre dibujar, pintar, hacer toda esta técnica y luego tener el final. Y cuando la cliente vio la torta, dijo, me encanta. O sea, está preciosa, ha salido linda y en realidad eso fue una satisfacción propia porque ya como que desbloqueas un nivel más en la pastelería o en tu arte o en la habilidad que estás tratando de desarrollar. Entonces, de periodista, marketing digital, comunicadora de libros, creadora de contenido, maestra pastelera. Pastelera de postres. ¿Qué se viene? O sea, ¿qué caminos cree que te está abriendo ahora el chat, los libros, el estudio Colby? ¿Ves algo más? ¿Estás perfilando algo más? En realidad tengo algo que he dejado de lado. Cuando yo estudié periodismo llevé un curso de locución y radio. Y bueno, y he sentido como que hay algunas personas afines a mi voz cuando hacía las lecturas en voz alta, y en la clase de locución la profesora estaba como que bien contenta con el tipo de voz que tenía, con la dicción que tenían en la clase y en los programas que realizábamos. Entonces tengo todavía el bichito de hacer algo como narración, tal vez algún audiolibro, podcast. Yo tengo miedo al podcast. ¿Pero por qué? Si eres una entrevistadora genial, ¿por qué le tienes miedo al podcast? Oye, yo que soy marketera haciendo un podcast, no me vengas. Es que siento que armar un programa, es que no sé, yo tengo mis propios límites y mis propias trabas, pero me iría más por un audiorelato, o sea, intentar contar, ¿no? Usar mi voz para que la gente escuche libros. Obviamente empezando por dominio público, y es alguna, no sé, Planeta Penguin, alguien me quiera llamar a hacer un audiolibro completamente pagado, por supuesto, porque esta voz no se presta para nada. Pucha, creo que llegaría a cumplir algo que siempre quise, que es trabajar en locución. Sí, o sea, era chambear en marketing, pero antes de eso me ofrecieron, tenía la oportunidad de trabajar en radio, pero no se dieron las cosas y terminé por marketing. Si hubiera empezado en radio, no sé si hubiera estado aquí ahora, si hubiera existido Libradictos. Los caminos que dan la vida, pero al final se entrecruzan para que llegues, probablemente sea eso, ¿no? Más madura en ingresar al mundo de la locución, audiolibros. Sí, me gustaría escuchar un libro con tu voz. La verdad que a mí me encantaría hacer esto de acá. Y el deporte ingresa también, o sea, ¿siempre has sido una niña deportista o fue a raíz de que la pandemia dijeron pueden salir los corredores y todos salimos disparados? Totalmente. O sea, en el colegio yo siempre bailé, mi papá es profesor de danza, mi mamá es profesora de danza, mis abuelos son profesores de danza, vengo de una familia de bailarines, de folclore. Y entonces en el colegio yo me dediqué a bailar todos esos años, y cada vez que me hacía ojitos otra disciplina, en verdad solo no me enfocaba en ello porque mi papá enseñaba en el colegio, entonces prefería lo cómodo, lo ya conocido, que otra cosa nueva. Entonces pasé por un taller de pintura basiquísimo
y también me metí a gimnasia y a ballet. Entonces en gimnasia en realidad mi meta fue, quiero hacer un mortal yo sola y ya. Hice el mortal y me salí. Literalmente, porque gimnasia, bueno, no sé si es en todas partes, pero la disciplina ya iba más como a un maltrato, ¿no? De subirte a las piernas de la niña. O sea, era una niña y el profesor se subía para que te abras bien de piernas. Siento que eso no era una exigencia, ¿entiendes? Era aún más un maltrato a los que estaban ahí, que simplemente se conocía porque así era la disciplina y así te tenían que tratar. Lo mismo con ballet, con la profesora de la regla de madera, en el pie. Entonces es como, claro, yo tampoco te aguanto pulgas. Desde niña siempre he estado con esa actitud y me salí simplemente porque sentía que no encajaba de alguna manera. Y en educación física yo trataba de escaparme de cualquier carrera. Yo hacía carreras cortas, en Olimpiadas competía en carrera de postas, en 200 metros planos, eso me encantaba. Y aparte que también era como más, la contextura era más delgada, entonces sí podía picar, ¿no? Pero pucha, carreras de resistencia, yo huía, tomaba taxi, ya veía la forma de huir a una carrera larga, lo odiaba con toda mi vida. Y bueno, y en pandemia, no, antes de pandemia, yo me iba a la oficina, pero antes me metí al gimnasio, entonces entrenaba 1 hora y me llevaba todas mis cosas a la oficina y almorzaba en la oficina. Entonces creo que ese tema del ejercicio siempre estuvo presente, porque creo que de alguna manera tenía que botar energías, ¿no? Botar también el tema del estrés, y funcionaba. Y antes de pandemia me metí 2 años a baile urbano. Sí, me acuerdo de tu video que subías bailando. Subía bailando. Deberías volver a hacer eso. Es verdad, me encantaría volver, pero pucha, los horarios. Sí. Los horarios. Ser emprendedora. Sí, nadie te ha dicho que eso es. Nadie me dijo que tenía que dejar el baile. Entonces estuve bailando y luego hubo pandemia y obviamente las clases en grupos cerradas nunca se iban a dar de nuevo. Y cuando dijeron los deportistas, o sea, los que salen a correr, pueden salir con mascarilla y luego sin mascarilla, yo dije ya, voy a empezar a correr. Ya había corrido antes, pero no corría más de 5 kilómetros. Pero mi hermana y yo, con tal de salir del encierro, empezamos a correr. Y bueno, y una cosa llevó la otra y me terminó gustando. Y lo chévere de correr es que es tú contigo mismo, siempre. Luego, con un grupo de amigos también como que le dijimos, bueno, yo no les dije, sino, oye, sería chévere que salgamos a correr, y le pusieron la secta runner, porque yo estaba llevando mi secta a correr. A las 5 de la mañana nos levantábamos todos para correr. Fue muy chévere, se notaban los esfuerzos, los cambios, el desarrollo de cada uno. Fue muy chévere, en verdad, pero bueno, obviamente ya pues diferencias de horarios lo tuvimos que dejar ellos, pero yo dije quiero correr 10 kilómetros, algún día correr 21 y algún día correr 42K. Así que este año ya corrí mis 2 primeros 10 kilómetros y a fines de este mes, de septiembre, quiero intentar correr 21 kilómetros a ver qué tal me va, a ver si el cuerpo me rinde. Vamos a verte por stories. El tema con las redes sociales. Obviamente uno expone lo que quiere que la gente sepa, pero hasta qué punto has puesto algún límite, sientes que tienes algún límite subiendo información tuya en redes, o hay cosas que, por ejemplo, eso nunca lo voy a subir, o simplemente se han empezado a dar y no eres muy consciente de eso. ¿Cómo estás manejando la privacidad con la vida pública? Al principio yo no subía muchas historias porque me daba vergüenza hablar a la cámara. Me sentía tonta subiendo historias. Dije, o sea, le hablaba al aparato, nunca me ponía del otro lado le estoy hablando a mi comunidad. Ya le perdí el miedo porque subo historias cada cuanto. Pero creo que no he marcado un límite. Más bien yo siento que, no sé si a ti te pasa, pero a veces cuando alguien se desaparece de redes y luego regresa dicen,
como que se disculpan un poco, ¿no? O se disculpan antes de desaparecer. Oye, disculpen chicos, tengo tal tema personal y me voy a ir. Yo siento que la relación que tengo con las redes sociales es muy como con mis amigos, muy real. Yo me desaparezco y no digo qué pasó, no lo explico ni antes ni después. Yo me siento un poco tonta. Tal cual. Porque si no es como, ¿para qué? O sea, cada uno está en su vida y lo que yo les cuento en verdad es más para que te enteres de algo nuevo, nada más, ¿no? De alguien a quien sigues. Ahora, tampoco siento que sea... no me siento famosa ni nada por el estilo, o sea, si la comunidad es grande, sin embargo no siento que sea como esto de que la gente está ahí impaciente por saber cómo estás. Yo agradezco eso muchísimo, que mi comunidad no sea de esas alas tóxicas, claro, de que si no te pareces un día de por qué no te estás, qué te está pasando, si estás bien. Todo bien. En cuanto a qué es lo que cuento, creo que cuento un poco de todo mientras crea que sea pertinente contar. Por ejemplo, o sea, ¿qué no contaría? Creo que no sé cómo explicarlo. Si tengo algún problema familiar, no lo contaría. Es algo mío. Si me siento mal por algún tema de, no sé, estrés, fácil lo suelto como algo de estoy pasando por un momento de algo complicado, pero, o sea, en verdad ni siquiera lo explico, creo. Lo que más cuento es el hecho de qué es lo que sí estoy haciendo, ¿no? Salí a correr, hoy tengo chamba, quiero hacer contenido. En realidad, cuando anuncio lo del contenido es para obligarme a mí a hacer contenido. Entonces, esta semana quiero sacar sí o sí 3 videos para recordármelo, ¿no? Entonces, como ya les dije, ya se los prometí, ahora tengo que cumplir. Y bueno, también en el tema del skincare, creo que una vez hablamos, un día hablamos también de menstruación, ¿no? Que estaba con unos cólicos y muchas chicas empezaron a decir, ¿no? También se juntaron a hablar del tema de sus testimonios con la menstruación y yo lo fui publicando. Entonces creo que es bastante random el tema de mis historias en cuanto a mostrar ese lado más íntimo de mí, pero sí, no me gusta contarlo. No soy tan divertida. Y ¿qué es aquello? O sea, uno siempre tiene buenos momentos con su comunidad. ¿Ha habido alguno raro, alguno mal, alguno que o no has tenido algún comentario negativo de esos que dices, ¿por qué despertaste hoy, amigo? Tal cual, te vas para siempre. Alguno malo. No ha sido tanto de la comunidad, sino a mí lo que me molesta es cuando las marcas te escriben y piensan que el hecho de escribirte es un favor. Yo creo que criticaría más ese lado de que es muy marginado el tema del contenido de lectura, que creen que con darte un libro es suficiente, ¿no? Para que tú hables y alabes a esa librería o a ese editorial. Entonces eso me friega mucho. Pero en cuanto a mi comunidad, todo bien. O sea, hay gente que, por ejemplo, cuando saqué un libro cuando hablé sobre el año de viento de Karina Pacheco Medrano, que es terrorismo, yo me acuerdo que dije algo como que el terrorismo no es blanco-negro, es una escala de grises. No es que venga de la pura maldad, sino hay gente que sí fue conquistada con un discurso y con el objetivo de salir de todas esas cosas horribles, de ser en verdad ignorado por el Estado, o sea, es que se une. Fue una salida para un hecho extremo. Exacto. Entonces todo eso te cuenta el libro. Entonces ya, ahí empezó con, la roja, no, senderista, terruca. Entonces yo dije, amigos, ya hablé de esto, goals. Ya me dijeron roja, goals. Es porque de alguna manera cuando criticas pues lo que está pasando y no te vas de lado, estás saltando, o sea, de todas maneras te van a llegar ese tipo de comentarios. Así que normal, en verdad, yo tengo clara cuál es mi posición en cuanto a política, cuál es mi posición en cuanto a ciertos temas.
usualmente no las comparto abiertamente, pero cuando leo un libro que sí me toca, del cual sí quiero hablar, como por ejemplo los de Annie Ernaux, que fue el acontecimiento que habla sobre su aborto ilegal. Cuando saqué ese video, había gente, ay, ¿por qué no lees libros sobre mujeres que son felices con su embarazo? Y es como que, qué bastante estupideces, señora. ¿Por qué? O sea, hay como 300 libros de ese tema. ¿Para qué voy a querer leer algo que... O sea, que en verdad es el estereotipo que todo el mundo cree, que es el embarazo? Porque, claro, ya, traer al mundo un niño debe ser chévere, ¿no? Pero hay gente que simplemente no lo quiere o simplemente estás en una situación en la que no puedes traer un hijo al mundo. Entonces hay muchas posiciones, muchas opiniones al respecto, pero lo que me da risa son esos comentarios, ¿no? Que dices aborto y ay, no, pro vida. Claro, con mis hijos no te metas. Entonces, Arranca. Son una zapa de dinosaurios son. No sabíamos. Y para cerrar, como este es un podcast que se da visibilidad a nuestras mascotas, a nuestros gatos en este caso, libros que hayas leído que tengan personajes de gatos o de perros o de mascotas, algunos que te hayan enternecido, que te hayan gustado. Me encanta. Tengo mi lista de libros escrita. Por favor. A ver, yo creo que de todos estos que tengo, Ella y su gato, no apunté el nombre. Oye, ella y su gato, Que me es lo un han corto. recomendado muchísimo. Es un corto, o sea, tienes que leer primero el manga, porque el director es, no fue el nombre del director del corto, pero él mismo también escribió el manga. Entonces tú lees primero el manga y entiendes, el siguiente paso es ver el corto. Porque como que en el manga es la consecuencia de lo que pasa en el corto, si no me equivoco. Y el libro hay que primero leer, entonces. Primero lees el manga y luego te vas por el corto. A pesar de que el director hizo primero el corto y luego el manga. Ya. Luego, me acuerdo que en el episodio anterior nombraste a Soy un gato. Creo que todos tenemos ese libro en el librero, pero nadie lo toca. Es que es un tocho. Es un tocho. Acabo de ver que hay una versión ilustrada, Sí. pero voy por el libro. Sí. Sí, lo prometo. Yo leí unos cuantos capítulos. Me encanta cómo escribe Natsume Soseki, pero siento que tienes que estar en un mood en el que de verdad quieres sumergirte en una lectura que no te va a dar tantos saltos de emoción, sino es simplemente te va a mantener en un ambiente de Japón del siglo XX, del siglo XX, tranquilo, paseando por los cerezos, el gato con su perspectiva y la mirada política y social a través de sus ojos. O sea, va más por ahí, es una lectura que hay que agarrarla como que... Sí, es una lectura que hay que agarrar con pinzas. Pero sí, Natsume Soseki siempre. Otro que me gustó mucho es Si los gatos desaparecieran del mundo, de Genki Kawamura. ¿Lo leíste? Lo voy a comprar porque lo tengo ahí de vista porque lo había traído haciendo mucho y era como que necesito ese libro. Mi primera foto de libradictos, la primera es con ese libro. Porque fue un libro que me encantó. O sea, trata de un chico joven que acaba de descubrir que tiene una enfermedad terminal. Entonces, de pronto, aparece en su casa el demonio y le dice, oye, vamos a hacer un trato. ¿Qué tal si yo desaparezco algo del mundo y te doy un día de vida a cambio? Entonces él dice, pucha, ya no, que podría perder. Entonces empieza a desaparecer, no sé, las salas de cine, tal vez el chocolate, tal vez tal cosa, hasta que llega el punto de voy a desaparecer a los gatos. Y el protagonista tiene un gato. Entonces ahí hace una crítica muy chévere a estas cosas que en verdad al comienzo tú dices, pueden pasar desapercibidas y mi vida es más importante, pero en verdad cuánto influyen y qué anécdotas tú tienes con estas cosas que el demonio quiere desaparecer. Entonces es muy lindo, te hace sentir, es muy tierno y aparte que el personaje del demonio es un mate de risa porque es como un Joe Black
Ya. que comienza a probar las cosas y dice, esto es delicioso. Ya, lo mismo pasa con el chocolate y lo mismo pasa con ciertas cosas porque el demonio también va entendiendo cuáles son las importancias de estas cosas que quiere desaparecer para los humanos. Entonces hay como una reflexión bien chévere. A mí me encantó mucho, es un libro bastante corto y es uno de mis favoritos. Así que sí, le tengo pendiente una reseña en video. Después, Gatos Ilustres de Doris Lessing, que habla más, o sea, es más autobiográfico y está enfocado en los gatos que pasaron por su vida. Es un libro bien bonito, es muy bonito, pero sí cuando lo leas tienes que sacarte la venda de cómo ahorita se tratan a los gatos, porque este libro está escrito muchos años atrás, en donde no había mucha conciencia sobre el cuidado de los gatos, entonces algunas cositas pueden chocar, pero son chéveres. Sí, o sea, es un buen libro. De ahí, bueno, animes. My Roommate Eats a Cat, The Masterful Cat, muy buena. No sé si Chi Adventures, creo que es el nombre de esta. Haru y el Reino de los Gatos, que es una película. Ya. Y bueno, Kimetsu no Yaiba también aparecen ahí algunos gatitos. Y sí, esos creo que serían todas mis recomendaciones, tanto de animes como de libros. Claro, porque acá no podíamos hacer una recomendación si no te ingresamos a los animes, de todas maneras. De todas maneras. Vania, muchas gracias por estar en la primera entrevista del podcast, bueno, no sé, entrevista, la primera charla del podcast. Y quiero hacerte tiempo y cuáles son tus redes, cómo te pueden buscar. Bueno, obviamente todo te busca como Libradictos, pero el chat, no sé. Sí, me encuentran como Libradictos P en TikTok, iba a decir Facebook, TikTok, Instagram, YouTube no lo he cerrado, pero hay algunos videos si quieren checarlo. Y Le Chat Patissier, así tal cual como suena, con doble S en Cier. Solo en Instagram y en TikTok. Ahí vamos subiendo algunos videitos. Nos movemos un poco más por historias, porque la chamba a veces está bien dura como para hacer contenido todo el tiempo, pero nada, ahí está para que también vean ese tipo de contenidos y obviamente consuman nuestros productos. Y antes de acabar, ¿qué se viene para estos últimos 4 meses del año en Libroadictos? ¿Tienes ya algo mapeado que nos puedas adelantar? Sí, va a haber voy a estar en una presentación del libro en octubre, es el libro de una amiga que hace literatura infantil bilingüe. Sus libros son en español y francés. Entonces van a hablar sobre multiculturalidad. Entonces voy a estar ahí, todavía está como que en las fechas tentativas, pero va a ser en octubre casi por la quincena. A fines de septiembre voy a llevar mi primer curso de cata de café. Sí, ahora sí voy a poder hablar con argumentos, maldita sea. Ahora sí voy a ir a destruir, no, mentira. Voy a ir ya hablar un poco más de técnica con respecto al café. Tengo ahí no sé si es un toque, pero a veces, tampoco siento que sea el síndrome del impostor, pero a veces siento que hay cosas que cuando tú las quieres tratar debes saber al menos lo básico para poder informar bien a la gente. Fácil es algo de periodista, no sé. Entonces voy a llevar mi primera cata. Ya, me voy de viaje el próximo año. Pero no, nada más eso. Espero que se vengan más cosas para Libraditos, pero por el momento no hay cosas nuevas como tal. Ay, vienen un montón. Muchas gracias, Vania, en serio. Muchísimas gracias. A ti, ha sido lindo. Nos vemos. Chao, chao. Chao.